Buenas, vamos a hablar con respecto a la curva de presión ocular. Espero que sea de su agrado. La curva de presión ocular es la medición de la presión ocular que se realiza a través del día o de la noche o intervalos de ella para establecer o observar variaciones en ella. Y también lo más importante, ver los picos de presión que se presentan en ella. Se realiza idealmente con un tonómetro electrónico y usualmente el tiempo medio es alrededor de mínimo de 12 horas. La primera vez que se tocó el tema o se dio una idea o se creó esta estrategia fue por el doctor Roberto Sampaolesi en 1961 y no es hasta 1990 que por fin se realizó esta prueba y se dio de manera reproducible. Se ha observado que los picos o la presión intraocular de la mañana son mucho mayor que el resto de día usualmente, por la cual se dio la ideología o eh, el estudio con respecto a esta curva de presión ocular. Eh, y se ha observado que el aumento de la presión de la mañana corresponde a una disminución de la facilidad de salida del humor acuoso por la vía trabecular o convencional. Y se ha visto que al mismo tiempo esto es debido a aumento de la presión venosa epiescleral que existe durante el sueño y a horas tempranas. Eh, los pacientes con glaucoma suelen tener grandes fluctuaciones. Por esta razón es difícil encontrar el pico máximo de la presión intraocular y por eso es recomendable tomar varias mediciones hasta encontrar tal valor. Y esto es importante porque se puede dar un ocultamiento o una falsedad de buena evolución. Sin embargo, simplemente es porque se dio una toma de una presión baja, mientras que en la noche o en la mañana, en el tiempo que no se dio la medición usual, es donde por fin se encuentra valor alto y explicaría el crecimiento progresivo del nervio óptico, a pesar de que en varias mediciones en la consulta el paciente ha presentado mediciones normales. Y considerando que los pacientes con glaucoma presentan una fluctuación mucho mayor, esto hace que se vuelva mucho más difícil el diagnóstico del valor de seguimiento o diagnóstico de este tipo de pacientes. También, de manera de conclusión, una única toma específica al día o en consulta no define que el paciente esté bien o que no tenga el diagnóstico. Por lo ya mencionado, de las fluctuaciones y que lo más probable en las tomas que no se realizaron en la noche o en la mañana sean los valores alterados y no el medido en consulta. Unas indicaciones para realizar la curva de presión intraocular son en sospecha de glaucoma, en deterioro del campo visual u otro signo sugestivo de la enfermedad, o que también que tenga sugestivo de la enfermedad y que en una toma de presión aislada en consulta se le encuentre la presión normal. También en glaucoma de presión normal, glaucoma de ángulo abierto, también se puede utilizar para la verificación de un tratamiento en un paciente establecido de glaucoma. También otro punto interesante son pacientes con lesiones del nervio óptico o en el campo visual y que no presenten hipertensión en el momento de la consulta. El procedimiento de la sobrecarga hídrica usualmente eh, se da de esta manera. La curva debe realizarse con internación o en el domicilio del paciente, o una de ellas tomada en domicilio y la demás en internación. El oftalmólogo tomará la presión intraocular en la siguiente hora.
Usualmente se inicia a las 6 de la mañana con un tonómetro de aplanación de mano en la cama del paciente. Y luego el resto de la curva se puede ya realizar de una manera ambulatoria. Usualmente la segunda se toma a las 9 de la mañana, luego a las 12 de la tarde, 3 de la tarde, 6 de la tarde y como último 9 de la noche. También hay otro tipo de estrategia en la cual se toma horaria por 12 tomas y entre otras. Pero usualmente esta es la que más se utiliza. 6, 9, 12, 3, 6 y 9 de la noche. Aquí presentamos la interpretación de una curva de presión ocular. Como observamos, tenemos en la línea roja los siguientes tiempos: 6, 9, 12, 3 y 6 de la tarde. Entonces, y en el lado izquierdo tenemos la presión, la PIO, 10, 20, 30 y 40. Como observamos en la línea roja, alrededor de las 6 de la mañana, donde se encuentra principalmente la mayor PIO, la PIO máxima, PIO pico máxima. Entonces, a través del día se da un descenso de esta PIO. Ya habíamos comentado anteriormente la razón por la cual usualmente en la mañana se da la presión pico máxima. Entonces, debajo de ella tenemos interpretación de cada uno de los tiempos, de cómo se va afectando el nervio y cómo se va recuperando. El tema que todo es un paciente con diagnóstico de glaucoma y que no se encuentra en tratamiento. A las 6 de la mañana, la PIO, como observamos, es alrededor de 38 milímetros mercurio. Este valor llega a comprimir la fibra del nervio óptico, por la cual disminuye su volumen. El flujo disminuye, por lo que hemos comentado, y por ende el sistema de autorregulación es vencido y no hay flujo hacia los capilares. Las fibras colapsan, como se ve en la imagen, y esto se expresa en la afectación con respecto al campo visual. Usualmente las manchas negras que observamos en esta imagen en el campo visual. Ahora observamos alrededor de las 12 de la tarde, este mismo paciente sin tratamiento, cómo se da una disminución de esta presión intraocular. Ahora el valor se encuentra alrededor de 23 milímetros mercurio y este valor hace que se descomprima por fin el nervio, ya que no tiene una presión tan elevada y el volumen empieza o regresa a su normalidad o aumenta. El flujo se restablece en valores normales, las fibras se reactivan y el campo visual fluctúa hacia su estado habitual. O sea que dependiendo del tiempo también tomado, así también se puede observar su afectación con respecto al campo visual. Es un punto importante a mencionar. Y bueno, podemos observar aquí alrededor de las 6 de la tarde el mismo paciente sin tratamiento y la PIO tuvo un aumento leve, muy leve, pero el cambio no llega a ser significativo. Así que el flujo se mantiene en los mismos valores y tampoco hay un cambio significativo con respecto al campo visual. Así que es muy importante con respecto a la curva de presión ocular, por el simple hecho de la fluctuación de presiones, más en pacientes con glaucoma. Y tenemos en cuenta que un valor normal, o entre comillas mejor, con un crecimiento de nervio óptico, hace que nos pongamos a analizar el caso y nos pongamos alerta a realizar una curva de presión ocular para identificar el punto específico en el cual se está dando el problema y no confiarnos de que está mejorando y hacernos la vista ciega.